que fueron capaces de sacrificar un niño, una guagüita de 2 días, y esto pasó aquí, en la quinta región, en manos de jóvenes profesionales que tenían familias, pero que fueron tomados por este hombre tan poderoso, seguramente tan dañado emocionalmente, que los capturó. Los invito a ver un reportaje porque han pasado 10 años y aquí hay elementos que tenemos que destacar para protegernos, porque nadie está a salvo, nadie. Natalia venía a mi derecha y Antares estaba ahí y Antares hace la indicación de que la ponga ahí. Natalia pone la bobita a Jesús ahí. Ahora váyanse. ¡Váyanse! La llama sobresalía 20 centímetros de la orilla de tierra del... 10 años han pasado desde que ocurrió uno de los crímenes más recordados de la historia policial reciente de nuestro país. Insólita, por así decirlo, nunca había visto, había tocado un caso de básicamente un sacrificio humano. Mezclado con las llamas reales, salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían hacia... Se trataba de un ritual nunca antes visto, un delito macabro sin precedentes. Los principales responsables, el padre y la madre de un niño recién nacido. Tenían conocimiento de que el hijo de la imputada que se gestaba en el vientre era el anticristo, era la de Efesios. En el centro de todo, el autoproclamado Antares de la Luz, quien tenía sus fieles seguidores, todos parte de una secta que abrió los horizontes en una temática hasta entonces poco y nada conocida. Tenemos el poder para alejar de Francisca a estos seres oscuros que tanto mal le están haciendo. Él se veía y se transmitía al resto como un dios, ¿ya? Como una persona sobrenatural. Soy más que Jesús, soy el padre de Jesús, yo soy Dios. Lo más probable es que él haya sido un psicópata. ¿Qué tan libres estamos que un hecho similar ocurra nuevamente? Hoy, 10 años después, se han logrado avances en este tipo de investigaciones y siguen los recuerdos de un caso que quedó marcado en la memoria colectiva de nuestro país. Natalia está engendrando al mismísimo Lucifer. Estas imágenes recreadas por el programa Efecto Mariposa de nuestro canal mezclan los momentos claves de una brutal historia con la reconstitución de escena que se vivió el 18 de diciembre de 2013 entre estos cerros de Coyihuay. Allí los principales involucrados en la muerte de un recién nacido a quien llamaron Jesús entregaron a viva voz su relato de cómo ocurrieron los hechos. Aparece Antares enfrente de la camioneta, iluminado por las luces, y me grita: Pablo, anda a echarle palos al fuego, es tu karma. 6 integrantes de la secta fueron trasladados por Gendarmería. La Fiscalía buscaba determinar cuáles fueron sus roles el día del asesinato, pero también las dinámicas previas que se daban al interior de la secta, una que marcaría con sus actos el tranquilo valle de Coyihuay. La hora exacta de la muerte de Jesús tenía que ser a las 11 de la noche. Entonces, por eso yo estaba exactamente a las 10:30 abajo, para estar exactamente a las 11 acá. Llegamos hasta el sector de Coyihuay, en la quinta región. Por años, los vecinos de este lugar han intentado dejar atrás lo que sucedió en la denominada secta de Antares de la Luz. Y lo han hecho a través del turismo, cuando se cumplen 10 años de este brutal crimen. Coyihuay es un lugar muy bello en donde se puede disfrutar de la naturaleza que hay acá, tanto de la flora y fauna nativa que tiene. Giselle es parte de las familias fundadoras del Valle de Coyihuay, zona ubicada en las cercanías de Quilpué. Entre cerros y árboles nativos el turismo aflora. Hoy existen restaurantes, cabañas, circuitos de trekking. El entorno ha cambiado en la última década. Aún así, hay cosas que no se olvidan. Ellos eran un grupo que no vivían acá, venían solamente a ese sector en donde el dueño les facilitaba las llaves para ingresar, por lo que nos enteramos
La verdad, nosotros quedamos muy impactados porque ¿quién en su sano juicio le pasa por la cabeza quemar a una guagua? Muchos han llegado a la zona con intenciones de visitar el lugar donde ocurrió el sacrificio de un recién nacido. Hay gente que aún llega preguntando dónde fue lo que pasó y dónde es, cómo llegar. En medio de esta parcela se encuentra esta casa que ustedes pueden ver a mi espalda, una casa construida de adobe y de piedras. Los hechos sucedieron en esta parcela en Coyihuay. Desde el inicio seguimos este caso que estuvo a cargo del fiscal Juan Emilio Gatica. Los imputados estaban en la casa, estaban cercanos a la fogata. A 10 años de lo ocurrido, nos reencontramos. ¿Cómo está, fiscal? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto en verlo. Igualmente. Siento, por favor. Aún recuerda el día en que recibió el caso y cómo fue para él enfrentarse a un delito de estas características. Este hoyo estaba hecho. ¿En qué condiciones estaba esto? De lo que tú recuerdas, ¿cómo se preparó? Estaba tapado. Se sabía de la existencia de secta, pero mis conocimientos particulares eran básicamente lo que tenía cualquier ciudadano de a pie nomás. Bueno, esto me obligó obviamente a estudiar, a entender cómo funcionan las sectas en general y luego tratar de entender cómo funcionaba esta secta en particular. Había conocimiento de tráfico de drogas, ya, toda vez que... El consumo de ayahuasca. El consumo de ayahuasca por parte de Castillo Gaete y de miembros selectos que él señalaba. ¿Quiénes habían tomado ayahuasca? Él tomó todas las noches hasta el 21 de diciembre. Nosotros también tuvimos que tomar todas las noches por órdenes de él. El consumo de este alucinógeno era parte del día a día en esta secta. Natalia Guerra, la madre del menor asesinado, tomó esta droga incluso en pleno trabajo de parto para aliviar los dolores. Me dio una dosis concentrada, porque no tenía la ayahuasca diluida todavía, y me dio una dosis concentrada y con el dolor, claro, no... Eso es cuando estaba en el trabajo de parto. Estaba en el trabajo de parto, sí. Como secta destructiva había un control total por parte del líder hacia sus seguidores, ¿ya? Y como les señalaba, el motivo principal de esta secta era prepararse para el fin del mundo y pasar a una multidimensión que eran solamente los elegidos. La diseñadora gráfica, quien fue condenada a 5 años de cárcel por el delito de parricidio, tuvo a su hijo el 21 de noviembre de 2012. Había sido trasladada a la clínica Reñaca desde Coyihuay. Previo a eso había estado recluida en los Andes, ocultando su embarazo. ¿Tenías conocimiento de que la guagua iba a ser el demonio, iba a ser Lucifer, o no tenía eso? Sí, eso sí lo sabía. El niño nació pasadas las 7 de la mañana, pesó casi 3,5 kilos y fue inscrito bajo el nombre de Jesús. Antes del nacimiento, una serie de abusos. Habían malos tratos físicos, habían malos tratos de carácter sexual también, ya agresiones sexuales a las mujeres. Lo hizo sacrificar animales, ya como muestra de, como le señalaba, de lealtad y de obediencia. Él no le informaba prácticamente nunca nada a nadie. Él a veces hablaba en voz alta. O sea, de repente se sentaba y decía, te voy a quemar. Pero no me estaba hablando a mí por estar al lado de él. O sea, él hablaba en voz alta y de repente nos decía, mis niños, esta cuestión se va a sanar, ya tengo la solución, pero nunca nos informaba, nunca teníamos ningún tipo de memorándum, nada. ¿Cómo se dieron los hechos tras el nacimiento de Jesús? El fiscal relata que fue Natalia Guerra y Pablo Undurraga, la mano derecha de Ramón Castillo, sus principales discípulos, quienes le entregaron el recién nacido a quien se autodenominaba Antares de la Luz, el líder de la secta de Coyihuay. A tomar conocimiento del embarazo de Natalia Guerra, Castillo Gaete, la reacción es que esto es un ataque de Lucifer, de Satanás, hacia él. Logramos determinar ya que a fines de mediados de octubre, fin de octubre, ya el grupo ya sabía que la decisión era eliminar a este ser, a esta guagua. Finalmente, el 23 de noviembre de 2012, 2 días después del parto, Antares concretó su plan. La guagua fue lanzada a la hoguera. Su muerte significaba salvarlos del fin del mundo, que se esperaba para el 21 de diciembre de 2012. Natalia venía a mi derecha y Antares estaba ahí y Antares hace la indicación de que la ponga ahí. Natalia pone a Jesús ahí. Y Pablo terminó haciendo el resto.
Al bebé lo amarran con una cinta de manos y pies, que también esta cinta esté en su boca y ojos. Ahora váyanse. ¡Váyanse! El fuego que tú veías, las llamas, ¿hasta dónde llegaban? La llama sobresalía 20 centímetros de la orilla de tierra del cerro. Cuando por primera vez miré por encima de las llamas, vi que mezclado con las llamas reales salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían hacia adentro. Después escucho a gritos llorar a la Natalia y al Pablo y por el otro lado de la casa estaban Taris llorando en el suelo tirado y en un ataque de histeria. Conversamos en exclusiva con funcionarios de la PDI que fueron piezas claves en la investigación. Ellos tenían conocimiento de que el hijo de la imputada que se gestaba en el vientre era el anticristo, era la de Efesio. Todos los días se consumía ayahuasca, esperando la fecha límite donde en el fondo el mundo iba a desaparecer. Llegar a la cima de este cerro en Coyihuay toma más de 3 horas desde Santiago. A 10 años del caso, volvimos a recorrer estos caminos. Algunas rutas empinadas, de difícil acceso. Escondido entre árboles está el otrora centro de operaciones de la secta de Antares de la Luz. Mira ahí, la casa. Sensaciones extrañas nos apoderan al volver a este lugar después de tanto tiempo. Una energía negativa, angustia incluso. El fantasma de lo que aquí ocurrió sigue presente entre estas paredes. En esta casona antigua del Fundo Los Culeres, Ramón Castillo y sus seguidores esperaban el llamado fin del mundo. Aquí instalaron su campamento, uno que además recorrimos varias veces hace ya 10 años. Pese al paso del tiempo, muchas de sus pertenencias siguen aquí, intactas. Tras una década aún hay ropa, colchones y muebles. Es el lugar donde la secta se aisló del mundo, donde Ramón Castillo forjó su macabro plan. Incluso están estos palos con los que se construyó una especie de domo para sacrificar al recién nacido. El fundo está hoy en venta. ¿Hay interesado? No, se han venido los mormones, unos chinos, hay hartos interesados. ¿Cuánto es el terreno? Son como 700 hectáreas más o menos. 5 integrantes de la secta fueron condenados como encubridores, ayudaron a ocultar el cuerpo. En el caso de Pablo Undurraga fue acusado de homicidio calificado. Él operaba como una especie de gerente de operaciones de la secta. No te quiero responder preguntas, gracias. A ellos se suma Natalia Guerra por parricidio. La mujer estuvo prófuga 2 años hasta que fue detenida. Hoy están todos libres. Oye. Habían peritos que decían que estaban absolutamente locos, ¿ya? Entonces, finalmente lo que hicimos o lo que se decidió fue obtener una condena, que iba a ser una condena efectiva. Y son los 5 años, en entendido que además no eran personas que tenían irreprochable conducta anterior, que colaboraron durante la investigación. Se trataba de jóvenes con recursos, opciones de viajes, buenos colegios, la mayoría profesionales, pero tenían carencias emocionales y conflictos familiares. Un perfil definido por la PDI que debió analizar en detalle a los detenidos y a Ramón Castillo, quien era seguido con devoción. Era un sujeto inteligente, ya que tenía estudios universitarios, tenía capacidad de planificación, de abstracción. Adicionalmente a esto, tenía algunos rasgos de personalidad que nos orientan a pensar que él posiblemente haya tenido una estructura y un funcionamiento psicopático de su personalidad. El comisario Cristian Jiménez del Instituto de Criminología de la PDI participó del equipo que elaboró el perfil de Ramón Castillo, quien ya en 2007 comenzó a dar forma a su secta impartiendo talleres de sanación y autoconocimiento en San José de Maipo. Así comenzó a captar a sus primeros seguidores. Dejaba atrás su vida normal como profesor de música para convertirse en Antares de la Luz,
un viaje a China habría sido crucial en su transformación. Hay algunos elementos como el egocentrismo, el narcisismo, que él tenía esta idea sobrevalorada de sí mismo, donde él se veía y se transmitía al resto como un dios. Él tenía un discurso y una labia que le hacía encantar. Todos los psiquiatras. El fiscal Juan Emilio Gatica asegura que Antares fue de a poco reuniendo a sus seguidores. No a todos los aceptaba. Buscaba la forma de ejercer sus estrategias de control y manipulación. Iba a meter su energía dentro del cuerpo. Existen las técnicas de control mental que obviamente requieren ciertas condiciones, tanto que hay un líder carismático, que haya un cuerpo de ideas, por más aberrante que sea, pero tiene que haber algo. Antares va eligiendo durante un tiempo quiénes son los miembros, ya va desechando a las personas que no son leales, ¿ya? O sea, al final queda él con su grupo más cercano. Hoy era el día del juicio final. Teníamos que transformarnos en seres de luz. Y no pasó nada. Cállate. No digas eso, nos van a condenar a todos. Aunque tras las fallidas predicciones del fin del mundo hubo quienes se apartaron de la secta, las confianzas estaban debilitadas. Me ilumino en 3 meses más. Tras hacerse pública la noticia del sacrificio de la guagua, Ramón Castillo decidió escapar de nuestro país. La principal persecución se realizó en Perú, hasta donde nos trasladamos. Seguimos sus pasos en Ollantaytambo. Llegamos hasta el sector de Rumira, en Ollantaytambo, y encontramos una de las casas donde Antares de la Luz vivió junto a Francisca Ceroni. Ramón Castillo intentó eludir la búsqueda policial cambiando incluso de aspecto, pero en las calles de estas ciudades su rostro era conocido. Junto a su pareja vendía artesanías. Con fotografía en mano, la policía peruana efectuaba intensos controles para dar con su paradero. Cuando él llegó, lo primero que se ponía era aquí, en esta piedra, ¿no? Aquí ponía sus cositas, todo. Con mi esposo, mi otro amigo se han discutido con él porque ella vendía y ella nunca tenía plata en su bolsillo. Finalmente Antares de la Luz se quitó la vida. Lo encontraron en esta casa abandonada en el Cusco el 1 de mayo de 2013. La policía peruana dice que decidió quitarse la vida al verse acorralado, ya que era buscado intensamente. Fue en esta habitación donde la policía peruana encontró su cuerpo este miércoles cerca del mediodía. Él sabía que lo que había hecho había transgredido normas y por lo mismo él huye, ¿ya? Él sabe que se cometió un delito y desde ahí arranca. Ese es el dedo de la mano derecha que lo obtuvieron allá en Perú. Y podemos determinar que este dedo corresponde al fallecido. Hemos podido confirmar que el cuerpo encontrado en la ciudad del Cusco corresponde a la persona del requerido por la justicia chilena. Fueron meses de investigación, trabajo arduo para conseguir justicia en un caso sin precedentes en la historia policial chilena. Las pericias y diligencias de la época permitieron conseguir grandes avances en lo relativo a las llamadas sectas destructivas. A 10 años de este brutal crimen es posible realizar mejores y más acuciosas investigaciones en una temática que hasta entonces era desconocida. Muchos peritos psiquiatras también tuvieron que estudiar porque la patología que se les diagnosticó era se llamaba la locura de dos, folie à deux, ¿ya? Que implicaba que había un loco principal que contagia de su locura a la otra persona. Investigar todo eso yo creo que fue también importante. Hay organizaciones que tienen características sectarias, existen. El problema no es que existan las comunidades sectarias o las agrupaciones. Si el problema no es la ideología, es cuando transgreden una norma, ¿ya? Cuando las sectas se convierten en sectas destructivas, es ahí cuando está el problema. Son los registros claves y los rostros que lograron dilucidar uno de los crímenes que más ha conmocionado al país. 10 años de un cruel asesinato que marcó precedentes y que todos esperamos no se repita.